Saludos cordiales. Bienvenidos a nuestro programa Forenses en Acción, un espacio dedicado a resaltar y consolidar la labor que desarrollan los forenses detrás de la administración de justicia, porque la ciencia no miente. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la biología forense. Hemos invitado al doctor experto en genética y biología forense, Jorge Jauca Moretti. Él es biólogo forense con más de 35 años de experiencia. Ha sido jefe del Departamento de Biología Forense de la Dirección de Criminalística. Ha sido auditor experto en Indecopi y actualmente se desarrolla como profesor de biología en la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación para advertir más que todo los aspectos y los avances de la biología forense acá en el Perú. Claro que sí. Y para que nuestra audiencia nos entienda, usted nos puede conceptualizar qué engloba biología forense, porque como usted sabrá, a veces hay cierta diferenciación. Algunos señalan biología forense, otros hablan de genética forense, biología molecular, y yo me imagino que hay ciertas diferencias en esos conceptos. Claro, en primer lugar, biología implica todo lo que es seres vivos, ¿no? Eso está dividido en lo que es la parte genética, la parte molecular. En este caso lo que aplicamos es todos los elementos biológicos que encontramos en una escena del delito para esclarecer un hecho delictivo. Y en este caso, pues eso viene viene forense. Pero lo que vemos en las películas no es real, ¿verdad? Porque la investigación delictiva es más complicada y no es tan simple como lo presentan en una serie de televisión. Claro, porque ahí se ve, por ejemplo, que traen una muestra y a 30 minutos ahí tienes el perfil genético, ¿no? Se demora, hay que todo un proceso. Claro, como usted dice, ¿no? Es poner el conocimiento de su especialidad al servicio de la investigación del delito. Claro. Por su experiencia, tal vez nos puede redactar o nos puede ilustrar cómo es que ha evolucionado esta especialidad en el Perú. Claro, por ejemplo, antiguamente nosotros solamente hacíamos los grupos sanguíneos. Y ustedes saben que acá en el Perú casi el 76% son grupos O, por lo tanto no podríamos encontrar una afinidad. Pero en este caso, por ejemplo, a nivel criminalístico, nosotros en la policía se inauguró el 20 de enero del año 2000 el laboratorio de ADN. Fue el primero a nivel Perú. Entonces vemos que ha evolucionado enormemente porque ya podemos identificar plenamente. Antes decíamos son del grupo O, pero ¿de quién es? Ahora podemos identificarlo plenamente, o en este caso con la biología molecular y relacionarnos con la genética, ¿no? Podemos decir en este caso que nosotros heredamos, por ejemplo, dos numeritos. Un numerito de papá y un numerito de mamá. Por lo tanto, podemos determinar la paternidad. ¿Quién es el papá o no? O también queremos encontrar una muestra de sangre, ¿a quién corresponde? O queremos esas manchas seminales que encontramos, ¿a quién corresponde? Por lo tanto, ahorita lo que nos ayuda bastante es la parte molecular. Ya nos ayuda bastante como un elemento identificador. En cambio, se sigue de todas maneras haciendo, tengo una mancha seminal, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago? Ahí tendríamos que primero investigar si esa mancha es seminal o no. ¿En qué investigamos? Específicamente las pruebas bioquímicas. Vemos la fosfatasa ácida o el PSA. Eso nos está indicando la presencia de líquido seminal. Y a su vez, hacemos el examen microscópico. A nivel microscópico vemos la presencia del espermatozoide, ¿a quién le corresponde? Es ahí donde se remite específicamente al ADN. Y el ADN se lo va a identificar. O también, por ejemplo, una agresión. Se están agrediendo y en la mano va a quedar cabello. Y la pregunta es, ¿de quién es? Antiguamente, cuando en épocas de terrorismo, antes que venga el ADN, nos llegaba bastante cabello. ¿Dónde el cabello? ¿Dónde venía? El pasamontaña. Había que en este caso a todas las personas arrancar de las zonas parietal derecha, izquierda, frente, cabellos encontrados en la pasamontaña. Pero no nos ayudaba mucho. Ahora con eso, aplicando con el ADN, prácticamente lo estamos identificando, ¿no? Entonces, a raíz de esto, nos ha ayudado bastante, y lo que nos ha ayudado bastante es la evolución de la genética con la parte molecular. Claro, como usted señala, antes se analizaba los grupos sanguíneos, pero ahora ya con el descubrimiento del ADN, ¿no?, y su consolidación, podemos ver que se puede identificar de manera más precisa, plenamente, prácticamente. Pero todo método científico siempre tiene un margen de error.
No, en este caso prácticamente es muy poco, porque saca una exactitud de por decirte 99,99, quizás el error sería 0.0001, ¿no? O sea, la identificación sí es plena. Claro, cuando se utilizó la parte molecular fue en el 86 más o menos, un caso de una violación en Inglaterra, donde comenzaron a aplicarlo. Y ya más adelante ya se comenzaron a trabajar los marcadores. Por ejemplo, nosotros usamos el HLA Polymarker, que era el que más se usaba. Nosotros empezamos eso en el año 2000. Pero yo encontré una persona que tiene el mismo perfil genético que un compañero, con esos marcadores, que eran pequeños. Pero así como encontramos nosotros, así lo encontró a nivel mundial. Es por eso que ya en el 2003 comenzaron a trabajarse ya los marcadores del código. Son los 13, se inició con los 13 marcadores mínimos que se utiliza para poder identificar. Ahora actualmente estamos alrededor de 20, como mínimo para poder identificar a las personas plenamente. Incluso si queremos investigar ya, por ejemplo, de familia, queremos determinar si son primos, hermanos o medios hermanos, ya no tenemos que trabajar 20, tenemos que trabajar 40 marcadores para poder identificar. Entonces, eso ha emocionado enormemente. Y ahorita, por ejemplo, Kiagen tiene un marcador Investigator que tiene 300 marcadores. Podemos identificar a nivel de autosómicos, cromosoma X, cromosoma Y y a su vez SNP. Y a su vez nos pueden decir que esa mancha que se encontró nos puede decir el color del cabello, el color de la piel y nos puede decir el color del ojo. O sea, nos está indicando fenotípicamente esa mancha encontré a un perfil y más o menos tiene estas características. Él lo está utilizando actualmente fenotípicamente, ¿no? Claro. Y para que los investigadores que nos escuchan, ahora usted de manera nos puede señalar de dónde o de qué tipo de muestras se extrae el ADN. La muestra se encuentra en cualquier muestra biológica que se encuentre. Como por ejemplo la sangre, cabello. En cabellos, por ejemplo, se puede, pero se recomienda más o menos al tomar la muestra de unos 5 a 10 cabellos con bulbo. O sea, ¿cortados? No, arrancados. Porque si ¿no? cortados no tenemos que arrancar porque ahí es donde tenemos la raíz. En la raíz tenemos el ADN. Si no, en una agresión se quedó fraccionado, no vamos a tener ADN. Después podemos encontrar en diferentes muestras biológicas que se encuentran en la escena, se puede utilizar. Incluso hay un trabajo donde se ha visto que a veces encontramos una fauna calavérica y esa fauna que se está alimentando del ADN. Bueno, ya han hecho trabajos que han hecho extracción de ADN y pueden encontrar el perfil genético de esa persona que estaba consumiendo, en este caso, el insecto, en las larvas. En las larvas. Sí, ahí está dirigido el ADN, claro. Entonces, por eso le digo, ya hay casos que lo están haciendo. Entonces, la idea ha mejorado enormemente. Sí, claro, yo imagino que ha evolucionado mucho, ¿verdad? Sí. Sin embargo, las medidas para que esta prueba, el otro día estaba escuchando un seminario que decía que para que esta prueba sea tomada en cuenta también hay que ver la técnica de la cosa, la técnica del recojo, del traslado, de la conservación, ¿no? Y garantizar que en su camino no ha habido contaminación, claro, ¿verdad? Uno de ellos hay que seguir los protocolos establecidos en las técnicas que se aplican, y otro seguir es la cadena de custodia. La cadena de custodia. Si no se toma una buena cadena de custodia o no se toma una muy buena muestra, puede tener algunos errores, ¿no? Y es por eso que se recomienda generalmente cuando se toma, por ejemplo, una muestra una persona referencial, se limpia, ya sea a nivel de función del dedo, se limpia con alcohol, se deja que se evapore un poco, se pincha y la primera gota se elimina. Y la segunda se utiliza ya para muestras de tarjetas de ¿Por qué PTA. se elimina la primera gota? Es que posible contaminación. Entonces se elimina la primera muestra. Eso está nombrado con cualquier norma biológica, que se toma una muestra, la primera gota se elimina. La segunda se utiliza para los diferentes exámenes que utilizan. Y es por eso que, por ejemplo, ahorita la mayoría de las personas quieren saber ahora, con esto que ha evolucionado el ADN, es la genealogía. Quieren determinar de dónde proviene mi familia. Aquí en el Perú ya lo están utilizando. Tomas tu muestra y te dice tu genealogía, de dónde proviene. Ahora, ¿y eso qué es? ¿Cómo se viene ahora esto a nivel forense? Ustedes saben que que han visto casos no resueltos en la serie. Ahora sí se están resolviendo, porque a la hora que usted autoriza tomar una muestra para investigar el origen de ustedes, de nosotros,
la autorización entra a un banco de datos. Por lo tanto, ya todo el mundo puede, el FBI hecho convenio y comienzan a investigar. Uno de los casos más conocidos es el Goldstein, que es un policía que cuando era policía, violó aproximadamente, dicen que alrededor de 150 personas, y ya él lo han condenado en el año 20 o 22 a 3 cadenas perpetuas, donde él ha mostrado cómo lo ubicaron ahí. Fue que un familiar de ellos, un familiar lejano, comenzó a investigar y verificaron de que esas muestras coincidían con esas muestras que se habían encontrado hace muchos años. Eran de 2 varones, uno de ellos está muerto, y fueron a buscar al segundo. Le tomaron una muestra de ese ADN y coincidió con usted. Entonces, a su vez que uno quiere saber su herencia, de dónde viene su genealogía, pues de casa. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hicimos la investigación del cromosoma Y, aquel mismo hicimos, ya tenemos una publicación. Mi perfil genético no está dentro de esta zona. ¿Por qué? Porque mi abuelo es chino. Por lo tanto, mi cromosoma Y no corresponde a la que honestamente la población. Después yo comencé a buscar de dónde provienen más o menos mis orígenes y corresponden a Shanghái, o el cromosoma Y. Se puede hacer esa diferenciación. Sí, ahora, pues, ahora con la genealogía, varios puedes utilizar de dónde provienes y cuál es de dónde proviene la mayor cantidad de tus genes, ¿no? En el Perú lo están haciendo en varias empresas, toman su muestra y trabajan. Esta muestra o el examen de perfil genético de ADN es una muestra científicamente ya aprobada y recibida y aceptada por toda la comunidad forense y por toda la comunidad jurídica, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ellos señalan siempre que una vez que tengamos la muestra hay que centrarnos en la técnica de acopio, procesamiento, traslado de la muestra para visualizar si en este procedimiento no ha habido contaminación. Entonces aquí vemos que usted ha traído una serie de hisopos, ¿verdad? Para hacer una recomendación, ya que por su experticia conoce más de este tema y nos puede señalizar o nos puede indicar cuáles son los hisopos adecuados para hacer el acopio de esta muestra y que ésta no sea contaminada, adulterada desde el recojo de la muestra, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué implementos vamos a utilizar? ¿Y por qué la importancia de usar los hisopos adecuados? Claro, en el primer momento todo depende de la cadena de custodia. Y uno de los casos más conocidos es el caso de John Simpson. Sí. Las pruebas de ADN no fueron aceptadas porque no siguieron los protocolos establecidos en ellos en la toma de muestras. Entonces ahí, por ejemplo, queda la duda, ¿no? El perfil genético encontrado era de las personas. Ahora, la otra, en el libro que habló sobre el caso de John Simpson, decían que se perdió una muestra de sangre y eso lo involucraban que este era el lugar de la escena, pues entró la duda, ¿no? En caso nuestro, la mayoría de ustedes conocen este hisopo más conocido. Este hisopo no es el adecuado para el nivel forense. A nivel forense ahorita tenemos que tener un hisopo libre de DNA que se puede identificar. Porque, uno, el algodón no capta el ADN, pero con mejor tiene con fibra. Eso nació un caso que sucedió en Alemania, donde encontraron muestras, hicieron el hisopo, tomaron las muestras y verificaron que en esa escena había el perfil de una mujer que no estaba relacionada con el caso. Entonces dijeron, esta persona ha ingresado en esa escena. En diferentes países aparecieron ese mismo perfil genético. Y decían, ¿por qué? Esa persona aquí se ha movilizado, ¿cómo se ha contaminado? En diferentes estados. En diferentes estados en Europa. Y hasta que verificaron a quién compra ese hisopo. Verificaron quién era un fabricante. Comenzaron de a dónde, pero todas las muestras donde salía ese perfil genético de una mujer correspondía a una mujer y de a quién era. Entonces fueron a la empresa y verificaron que había una mujer que se había jubilado, pidieron el examen y estaría contaminada. Es por eso que sale grado forense. Es por eso que ustedes ven acá en el hisopo, que en este caso es un 4N6, bien dice, libre de amplificación de ADN, detectado de DNasa y RNasa, que destruido, o sea, está libre. Y fuera muy buena cantidad de ADN. Ahorita con estos hisopos se limpian, o sea, se toman la parte del carillo y podemos obtener muy buena cantidad de ADN y podemos identificar.
a otro. Por su fabricación y por sus indicaciones, este es el hisopo ideal que deben utilizar los forenses en la copia de muestra. Incluso, nosotros queremos llevarlo, pero este es el más sencillo, pero si tiene sílica, ¿qué va a hacer? La humedad. Por lo tanto, nos ayuda. En este caso, ponemos acá, lo sellamos y listo. Se identifica igualito. Estos son 4 NSI y nos lleva. Y así diferentes, ¿no? Este también es el indicado. Y a veces también podemos utilizar el de algodón, a veces el de estéril, pero el problema con este es que cuando esté estéril no nos garantiza que tenga ADN, pero si le encuentra. Los hisopos, poco también como el de aquí, utilizan bastante, ¿no? Está estéril, pero la pregunta, ¿el libre de DNA? Ese es el problema. Y otro que cuando vamos también a la escena tenemos muestras de sangre. Eso es lo que decía el GAN. Cuando se hace la punción del dedo, lo que hacemos es limpiar el dedo con algodón, dejamos que se evapore un poco y a su vez, ¿qué hacemos? Que específicamente la punción y la sangre que viene se elimina. Y las segundas gotas ya vienen acá a las manos. Esta es una tarjeta de FTA para 4 círculos. Tenemos otro de 2. Para toma de muestras de... Sangre para muestras referenciales. De sospechosos. De sospechosos. Entonces hacemos muestras referenciales de 2 y también tenemos, a veces se utilizan de 3, ¿no? Papá, mamá, hijo, por ejemplo, paternidad. Son los que se utilizan. ¿Qué es lo que es más fácil para tomar? Ahora, ¿cuál es el más adecuado? Puede ser la sangre o también puede ser el hisopado bucal. Son dos cosas. La ventaja de la sangre está estéril. Pero acuérdense que cuando nosotros ponemos la boca, vamos a ponerse a un niño que está lactando, tenemos que limpiarle primero, porque si no la leche va a salir de la mamá. Tenemos que limpiarlo. Entonces habría que ver eso. Primero limpiarlo con un hisopo y después tomar la muestra. Otro es tomarlo en la sangre lo más adecuado. Ahora, ¿por qué dicen que es la recomendación? Porque ha habido casos que personas han tenido trasplante de médula ósea, que toman la sangre y el perfil que se ha encontrado no es de él, es del donador. Ya ha habido casos en Estados Unidos de una persona que fue acusada de haber violado a una persona, hicieron el examen y el examen salió que no. Por ejemplo, en ignorancia, yo pensaba que el trasplante de médula ósea era como una operación, ¿verdad? No, y dejan cicatrices. No, es una inyección que viene a la médula y que va. Entonces, en la sangre, cuando nosotros investigamos el ADN, son los glóbulos blancos, que son los que llevan el ADN. Por lo tanto, si tomamos la muestra de un sangre, va a ser el que en este caso ha donado el trasplante de médula ósea. Y en este caso raspamos, ahí sí la sangre, las células van a ser propiamente de un individuo, ¿no? Es por eso que viene esta opción. O sea que una persona que recibe transfusión sanguínea... Ahí tiene, vamos a suponer que hoy día yo he recibido 3 unidades, puede estar circulando, yo me hacen en ese momento en la sangre y puede salir 4 perfiles genéticos, el mío y de los donantes. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que generalmente sea absorbido por el cuerpo? No, generalmente, por ejemplo, los glóbulos rojos están 120 días, desaparecen. Entonces, por eso te piden, a veces cuando dicen transfusión, dicen después de 3 meses o 4 meses puedes donar de nuevo, ¿no? Cuando se toma la muestra de una persona referencial, víctima sospechoso, hay que preguntarle, ¿has tenido trasplante de médula ósea? ¿Has tenido transfusión sanguínea? Para saber. Entonces, a veces por eso dije, no, mejor tomo una muestra en raspado bucal, donde sí ahí no hay contaminación. Pero el problema que tenemos ahí es que tenemos bastante personas que tienen caries. Independientemente, claro, que el ADN que investigamos nosotros es ADN humano, no de otro. Claro. Por ejemplo, casos de violaciones, que hubo un caso donde una chica dijo, tal persona me ha violado, lo identificaron, le tomaron las muestras y salió del ADN y salió que coincidía con él, ya. Entonces el abogado dijo, el chico que había acusado dijo, no, pues mi hermano es gemelo. Claro, se dice mucho. Hicieron el examen de ADN, en ese momento autosómicos, y salió que en este caso que no se puede diferenciar. Actualmente sí ya se pueden diferenciar por SNP o mitocondrial, que sí se pueden diferenciar ahora. Claro, se dice que los hermanos gemelos tienen el mismo ADN. Pues son gemelos fraternos, que los que comúnmente conocemos los mellizos, y gemelos idénticos son los gemelos, ¿no? Los gemelos y los gemelos fraternos es mellizos.
Los mellizos no tienen ADN. No, son distintos. Son distintos. Y puede ser del sexo distinto también. Los gemelos idénticos Del mismo sexo. sí tienen el mismo ADN, Sí, y los diferenciamos por el análisis. Sí podemos hacer actualmente ya hay más marcadores, como les digo, el kit que tiene en este caso Qiagen, que tiene como 300 marcadores que podemos diferenciar. Sí se puede diferenciar. Ya, claro. O sea, es decir, no es que los mellizos tengan el mismo, los gemelos idénticos tengan el mismo ADN, sino es muy similar. ¿Qué se puede diferenciar? O sea, mejor dicho, con los marcadores autosómicos que se utilizan actualmente no se pueden diferenciar. Si ya le vamos aumentando SNPs y le estamos dando secuenciamiento, ahí sí puedan dar diferencia. Entonces no son iguales. No. Son similares, muy similares, claro, pero no son iguales. Entonces los gemelos idénticos no tienen el mismo ADN. El ADN no. Total. No. Ah, genial, ese es un buen avance. Claro, pero ahora con todo, como le digo, antes trabajábamos con 13 marcadores, ahora trabajamos con 24, 25, y el último que tenemos con el de Qiagen tiene 300 marcadores, que sí no vamos a poder diferenciar. Se puede diferenciar porque son similares, ¿verdad? Cuando nosotros trabajábamos en escena, siempre nos hablaban de los guantes. Cuando se recoge una muestra, hay que cambiarse los guantes por cada muestra. ¿Cuántos guantes recomienda que se deben usar? Va a depender la técnica que utilicen, ¿no? El que usted me está diciendo, el FBI recomienda de cada escena, cuando se toma la muestra hay que eliminar el guante. Va a depender de los criterios que tiene cada uno y de las normas que establezcan, ¿no? Como le digo, en este caso, cuando se habló, en el caso de Joe Simpson, cuando filmaron, vio que no había cambiado los guantes, no se había cambiado la muestra en la escena, por lo tanto fue observado, ¿no? Pero si hablamos técnicamente, si hemos tomado ese hisopo con todas las protecciones correspondientes, no vamos a contaminarlo, ¿no? Ahora, lo ideal sería cambiarlo cada momento, ¿no? Lo ideal es cambiarse, claro, porque al final a veces no solamente te limitas a tomar la muestra con el hisopo, porque a veces si es una prenda o si es algún elemento material, quieres manipularlo, quieres moverlo, ¿no? Entonces esto hace que el perito tenga contacto con la muestra. Y eso implica que también tiene que usar mascarilla, claro, porque a la hora que uno habla puede contaminarlo, ¿no? Claro, pues existe la posibilidad, sí, pero de todos es evitarlo. Es preferible, si ustedes han visto cuando trabajan en varios países latinoamericanos, andan todo un mameluco completo. Claro, ya sí. Ahora la investigación o la ciencia ha avanzado tanto que ya los forenses saben que tienen que protegerse o utilizar todas las medidas de bioseguridad para no contaminar y no contaminar, ¿no? Claro. Antes sí se ingresaba como podían, por un tema de medios logísticos. Ahora ya entiendo que todos se protegen para no contaminar la escena y no contaminar. Claro, porque nosotros antes encontrábamos, por ejemplo, las bolsas de hisopos. En el caso, por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? Agarramos los hisopos, los subíamos, esterilizándolos, y cada uno lo envolvíamos uno en una platina, pues para sacarlo esterilmente, ¿no? Pero ustedes han visto que ahora con estos hisopos prácticamente está estéril y se inhibe, y con eso puede garantizar que se puede obtener un buen perfil genético. Y que no hay contaminación. Claro, que es lo más importante. Porque recuerden que cuando se trabaja en una escena y se hace el acopio de evidencias, es el momento único que tienes para recoger o acopiar cualquier elemento que encuentres. Si por A o B no tienes el material logístico, no cuentas con la protección adecuada o los medios necesarios, vas a perder esa evidencia, vas a perder esa oportunidad única que tienes para recoger la evidencia. Y qué importante es que los forenses conozcan el procedimiento técnico y que tengan los medios logísticos adecuados para realizar su trabajo. En el Perú, usted que conoce el tema, ¿cómo cree que están implementados los peritos a nivel nacional? De forma general yo pienso que sí están capacitados, pero quizás el problema que tenga quizás es a nivel logístico. Habría que ver, no sé actualmente cómo estarán en la parte logística, pero no se observa todo. Pero, por ejemplo, le digo, ese hisopo que le digo cambió totalmente la idea de cómo identificar a una persona. O sea, los hisopos, plenamente. Ahora, ese hisopo está a un promedio de 4 o 5 soles. Por ahorrarte esos 5 soles quizás no obtengas la muestra adecuada. Claro que sí, claro. Entonces, que sí. Ahora, el problema es que también gasta bastante económicamente en todos estos materiales, ¿no? Claro que sí, pero sin embargo el Estado está en la capacidad de garantizar el acopio de evidencias, garantizar el debido proceso, garantizar que la investigación se ajuste a
a la búsqueda de la verdad. Entonces, creo que no debería mediar en el tema de los hits. Si de alguna forma vamos a evitar con este nuevo isótopo libre de ADN cuestionamientos, entonces deberíamos usarlo, ¿no? Claro. Porque la ciencia avanza, la tecnología también, y es necesario que los peritos cuenten con los implementos logísticos que requieren. Para los oyentes, para la audiencia, que diga yo quisiera ser perito biólogo, ¿cuáles los requisitos o el perfil que pueda tener esa persona que quiera incursionar en este tipo de carrera? Todo se va a empezar en escena del crimen. Si no tenemos una buena observación, vamos a perder muchas evidencias. En este caso, por eso siempre tenemos que empezar la parte de observación, que es la parte principal del método científico. En diferentes cursos pueden llevar acá, a nivel Perú, internacionales, y actualmente hay diferentes eventos que ayudan a poder obtener mejores conocimientos, ¿no? Y a su vez también suscribirse a algunos eventos donde le van a dar la información correspondiente, ¿no? Y entre comillas no es tan caro, ¿no? Por ejemplo, yo soy miembro de la Sociedad Internacional de Genética Forense y se paga 60 euros al año. Y dentro del grupo grupo de habla español-portugués pagamos 20 euros. Y a su vez, ¿qué te mandan? Cada 3 meses te mandan las revistas. O sea, hasta el momento. Y a su vez, cuando vas a los eventos, tú por ser socio tienes que hacer 50% de descuento y algunos son gratuitos. Entonces, sí se puede adquirir conocimiento y la única es buscar también información, ¿no? Buscar las revistas que le puedan facilitar. Y, como le digo, si sumamos todos son 80 euros, divide usted, sale como 5, 6, 7 euros al mes. Claro. Es rentable. Y tienes información y entras con tu correo y te dan toda la información que tengas. O sea, por eso le digo. Y así también hay diferentes otros cursos que se dictan a nivel internacional. Yo también iba hoy día un curso, hace 2 meses tuve un curso de los nuevos marcadores moleculares forense. Entonces, sí, y al final es interactivo y se puede activar mejores conocimientos. Claro, como usted cuando lo dijo al inicio, el ADN ha tomado mucha importancia en las investigaciones de biología, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que saber de dónde recogerlo, cuáles son las muestras que pueden ser procesadas para que podamos encontrar y analizar el ADN, hay que conocer el procedimiento técnico. Sin embargo, siempre es importante que el perito tenga los medios logísticos. En Lima, los peritos no tienen mucho problema, ¿no? Porque en Lima, bueno, tenemos a la Dirección de Criminalística que está implementada, que tiene diferentes áreas, que están los profesionales. Sin embargo, en provincia, que son en zonas más alejadas, los peritos tienen más inconvenientes para hacer el recojo de muestras. Inclusive en algunas áreas no está el personal especializado, no está el biólogo, ¿no? Y siempre nos hacen la pregunta. No sé exactamente cuál tiene ahorita la actividad. Según, por ejemplo, lo que dijo la presidenta, en su mensaje dijo que iban a activar bastantes laboratorios de la oficina de criminalística. Están utilizando unidades que están apuntando a la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, incluido acá. Están creando laboratorios independientemente de lo que es oficina criminalística para solamente ese tipo. ¿Por qué? Porque le dan 24 horas para poder sacar los resultados. Claro. Ese es el problema. El problema nuestro, creo que a nivel Perú, es logístico. Y otro es infraestructura también. Personal, porque hay bastante en grupos de oficio y solamente, por ejemplo, hay 2 biólogos, hacen unos 24 por 24 cada uno. Entonces, a veces no alcanza. Si salen de vacaciones, ¿quién se encarga? Y ahora, yo calculo que es a nivel Perú que sucede, ¿no? Yo diría que tanto el Ministerio Público como la policía le falta la parte de apoyo logístico. Porque ha habido sucesos, por ejemplo, que algunos laboratorios no tienen insumos y ahora lo remiten al laboratorio del Ministerio Público, pero también se satura y así va a llevar. Entonces, quizás aplicar sería tenga un presupuesto periódico adecuadamente, que se ven, no que sea esporádicamente al azar, ¿no? Y comprar las necesidades
porque la tecnología evoluciona y al evolucionar también hay que evolucionar cómo puedo reaccionar o cómo puedo activar, cómo recoger las evidencias actualmente. Como decía, empezando solamente sin floco, ¿no? Cómo se toma. Claro. Ahora, lo ideal sería secarlo, ¿no? Pero la muestra, por ejemplo, a veces está en provincias, puedes recoger la muestra de la escena, pero por ejemplo la chompa está mojada. Entonces hay que dejarlo secar. Por ejemplo, a veces que yo decía en las clases, poner el secador de cabello, por ejemplo, a poner, por ejemplo, tener en el extremo derecho, cerca del hombro, y al extremo del otro brazo secarlo, ¿no? Claro, no lo puedes poner cerca. ¿Por qué? Porque lo quema. La idea es un poco para, por lo menos, que quitar un poco la humedad, ¿no? Porque a veces cuando lo mandas, la muestra toda humedecida se contamina con las otras prendas. Claro, ya no llega, incluso llega degradada la claro, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, uno es el traslado, otra cómo trasladarlo, ese es uno de los problemas. Y eso tiene que ser aplicándose en la cadena de custodia, ¿no? Estableciendo las cadenas de custodia establecidas, se aplica. Claro, porque entiendo que hay cámaras de secado de evidencia. Sí, pero no lo tienen. Claro. La pregunta quizás lo tendrán las capitales o las provincias, eso va a ser un poco difícil. Pero yo creo que sería lo ideal que ellos cuenten con eso. Lo ideal sería que sacar un módulo sencillo, básico, implementándolo y de acuerdo a eso distribuirlo, ¿no? Porque lamentablemente toda esta parte de la ciencia es cara, es sumamente caro y la parte de cojo de evidencias, imagínate la vestimenta nomás, cuánto vas cambiando, vas cambiando los guantes, toda la vestimenta completa. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, en Chile, si vas a buscar un cadáver, desconoce, le ponen 2 veces las prendas, porque tú no sabes qué muestra tiene. Lo recogen todo y después lo fumigan, porque no sé qué contaminación tiene. Por ejemplo, el protocolo en Chile. Chile, sí, en videos se dictan cómo se ven, cómo es, porque hay que también evitar la contaminación de los peritos, ¿no? Claro, que sí. Es fundamental, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la copia de evidencias genéticas, sobre todo en escena del crimen, en nuestro país entendemos que no tienen la tecnología, el instrumental, el personal que se requiere. Usted ha dicho que es un tema bastante caro, así, oneroso para el Estado, pero creo que la impunidad, ¿no? La impunidad que se refleja en la comisión de delitos es más cara que la implementación logística, porque a la larga los diferentes operadores de justicia no tienen ni la aprobación ni la eficacia que la sociedad requiere, ¿no? Y el incremento de la delincuencia nos pasa a la factura. Entonces, es importante que se haga cierta inversión, por así decirlo, o asignación económica, como se dice, de manera periódica, ¿no? De manera siempre un presupuesto para que estas diferentes laboratorios que a nivel nacional se vayan implementando. Es como todo el mundo quiere tener mi laboratorio de ADN, pero no es así, pues. Hay que tomarlo de acuerdo a la región, de acuerdo, quizás podemos juntar 2 o 3 departamentos, una sola región que esté complemento como molecular, que lo puedan ayudar, porque si implementamos a todos los laboratorios ADN, la pregunta, ¿y los insumos? ¿Cuánto viene? Tengo un insumo y ese insumo tiene una fecha y no tengo mucha carga, se va a perder el recibo. Entonces, la idea es poner los laboratorios de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la región, y estableciendo, ¿no? Y de acuerdo a eso se aplicaría, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, todo el mundo tiene que tener laboratorio, pero de ADN, pero es sumamente caro. Entonces, es preferible ponerlos por regiones y ponerlos donde mayor lo necesiten. De acuerdo a tener que hacer un estudio estadístico, ver cuál es lo que se aplica y de acuerdo a eso. ¿Qué opina usted de los bancos de genética? Los bancos de ADN. El banco de ADN, por ejemplo, que tiene la policía que tiene un software de banco de datos. No, ahora, para aplicar el banco de datos hay que buscar una ley. En el Perú no hay una ley. Mejor dicho, solamente creo que lo tiene Colombia y el que tiene mejor es Chile. En ese caso, adecuarse es la pregunta. Hay que sacar una ley que le obligue a las personas que acepten el ADN. En cambio, por ejemplo, de paternidad sí.
Si tú no aceptas la prueba de ADN, el juez te lo puede considerar como el padre. Y eso está del año 90, antes del 2000. Tú tomas una buena muestra y buenos resultados, sí lo vas a poner en el banco de datos. Por ejemplo, en la época que yo estaba en criminalística, Interpol a veces nos mandaba un perfil genético para ver si nosotros lo teníamos. Ese tiempo lo tenemos nosotros manualmente, no lo tenemos informatizado para poder buscar. ¿Por qué? Por ejemplo, se ha determinado que en el marcador TH01, los que son de tendencia latinoamericana es el alelo 9.3. Entonces, por ahí orienta, ¿no? Por ejemplo, una vez sucedió una violación en Europa, verificaron ese marcador 9.3 y no me lo mandan a Interpol, a Argentina, y Argentina lo remite porque puede ser del banco. Pero ahora, a su vez, después cuando venga, vamos a suponer que salga positivo, hay que pedirle al juez ese caso para que autorice, porque la toma de muestra que se hizo fue para este caso, no para otro, legalmente. Claro. Entonces, por eso hay que establecer una ley establecida. Y a su vez, el más conocido del banco de datos es el CODI de Estados Unidos, del FBI. Lo da gratuitamente al gobierno encargado de las investigaciones previa ley, ¿no? Establecido. Pero el banco de datos, como le digo, ahorita hay un banco civil, que es la parte del estudio de la genealogía, GeoMatch, que se utiliza. Actualmente las personas quieren ver la descendencia, la genealogía. Entonces ahí es donde aplican ese banco que ya lo tienen libre para que lo puedan comparar, ¿no? Y ahí sí se está resolviendo casos no resueltos. Claro, en nuestro país entiendo que el Decreto Supremo 01 del 2021 faculta a la policía a crear el Registro Nacional de Perfil Genético. ¿Cuál es el registro que tienes que hacerlo? Tienes que normarlo. ¿Quiénes son los que ingresan? Porque cuando establezcas tu banco de datos, quién no ingresa, quién es el responsable de esa persona, quién puede hacer estudio comparativo. Entonces, todo eso tiene que... Pero creo que nunca lo reglamentan. No sé si lo habrán reglamentado. Entiendo que ese registro va a contener datos de las víctimas, personas desaparecidas, víctimas encontradas, eso sí a la ley, sospechosos, ¿no? Pero lo reglamentaron, no sé si lo reglamentaron. Y el reglamento. Ese reglamento, el registro, pues digo, al detalle cómo va a proceder, no. Pero sí solamente de casos, genérica, sí, de casos incriminados, sí, ¿no? Claro. Pero no de cualquier ciudadano, solamente de casos sometidos a investigación, claro. ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo va a quedar tu banco de datos, tu perfil? ¿Permanente? Claro. Va a ser un tiempo, después digo, hay que reglamentar todo esto, porque a nivel jurídico es que, señor, pero a mí me investigaron para este caso, no para el otro. Ahí viene claro, es importante la reglamentación porque para que sea válido, datos, ¿no? Claro. Para que sea válido los datos que se obtengan. Claro. Porque en una investigación del delito es muy importante el acceso a la información. La información, exactamente. En su experiencia como biólogo forense, un caso que haya sido de repente para usted trascendental en la aplicación de la biología genética. No, cuando los primeros casos que estuve en el 1988, época del terrorismo, en ese tiempo, por ejemplo, estaba de servicio y estaban trayendo 20 miembros de la policía, habían fallecido, en la morgue, ahí le ayudamos nosotros a ayudarlos, ¿no? Y a veces agarras el cadáver y parecía que la clínica que se rompe, es el... explosivos. No, habían explosivos y todo, fuimos, ¿no? Por ejemplo, primero dije yo, hasta aquí nomás, el próximo año ya me voy de baja, ¿no? Y ahorita tengo un inquieto, ¿no? Porque fue algo bastante cruel. ¿Usted estaba en la época del terrorismo? Sí. Wow. He estado con, sí, el caso del terrorismo, incluso nos ha tocado una vez, tenemos una 4x4, y con eso que está preguntando, tiraron un petardo y no nos cayó, pero en la tolva avanzó, ¿no? Nos movió, nos cambiamos de todos colores, y después de cincote, ¿cómo ustedes han ido hasta allá, no? El problema era de esa época. En que época sí ha habido bastante terrorismo. Hemos tenido caso de la Cantuta, después la mesa en época de Tarata. Después ahí sí ha habido, cuando ha habido atentados, era un poco difícil, ¿no? Había... Por el tipo de muerte. Por el tipo de cadáveres que estaba observando. A veces usuarios de Junín también fuimos. ¿Qué pasó en los usuarios? Pasaron ahí, pusieron dinamita y se explotaron. ¿Cuántos muertos tuvieron? No me acuerdo, fueron bastantes.
Y de una manera muy cruel. Muy cruel. En ese tiempo, sí. Incluso también es un poco crudo que fue en época, ¿no? Doloroso. Sí, hasta que después ya capturaron a Abimael y bajó un poco, ¿no? Sí, estoy revisando más estadísticas de esos años y había muchísimos atentados, muchísimas muertes. Cada momento había apagones, salidas y experiencia, digamos. Sí. Como digo, prácticamente estuve del año 88 en la policía. O sea, ese tiempo era PIC, Policía de Investigación. Claro, y entonces usted podía haber procesado más de 30 cadáveres por noche. A ver, depende del atentado. Ese día que fuimos, vimos bastantes, creo que era algo de 20 que vimos, y fuera que era, yo estaba turno tarde, mi cadáver trajeron como las 7, 8, ya pues hasta que acabar, ya era madrugada y terminamos. Pues sí, en esta época era bastante dificultoso y un poco desagradable, podríamos decir, porque terminamos impactados en nuevos enfrentamientos, ¿no? Como traían los restos. Claro. Usted quería irse de baja, pero se quedó. Se quedó. Se quedó hasta sí, ahora. Sí, como le digo, empezamos así y ya al final terminé. Claro que sí. Muchas personas dicen, ¿cómo puedes trabajar tanto tiempo viendo cadáveres, muertes, violaciones, analizando? El tiempo lo ayuda a usted a poco ser más frío a veces de la situación, ¿no? Bueno, pero antes una vez vi un caso, fuimos nosotros a una violación, fuimos a la escena, fuimos al hospital, y en el hospital nos dicen que la niña la habían violado y habían hecho una herida, ¿no? Tanto del ano hacia la vagina. ¿Y qué tenían? Mira, encontremos vellos pubianos. ¿Y dónde está? Lo limpiaron. ¿Dónde estaba? Allá dentro de la basura. ¿Por qué? Porque puede ser que el médico lo que quiere es limpiar todo para evitar la enfermedad que tiene. Desconocimiento se perdió esa evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso, desconocimiento. Y otra que en esta época veía, que ya a veces llamaba a mi casa, mis hijos, ¿cómo están? Relacionados, ¿no? Claro. Pero no, ahora, como le digo, empecé y ya a continuar hasta ahora. Sí, qué importantes son los profesionales de su experiencia, con su experiencia, ¿no? Porque ya con el tiempo y la experiencia que adquieres puedes analizar un caso con mayores enfoques, ¿verdad? Claro, y la ventaja es de que también ya ahora la ciencia ha cambiado, hay muchas informaciones, hay técnicas que pueden ayudar a nosotros a poder esclarecer las cosas. Claro, hace poco tuvimos una visita de un caso en el que tenía a su familiar desaparecido. Y la pregunta era de la persona que nos hacía el cuestionamiento, es que decía que era su hijo único y tenía miedo la señora al momento de que estaba próxima una persona mayor, decía, si algún día encuentran a mi hijo, ¿cómo me van a tomar el perfil genético? ¿Cómo van a saber qué es mi hijo si yo ya me voy a buscar? Esa era su pregunta. Otro caso también que nosotros tuvimos aquí fue un caso de paternidad también. El joven decía que su padre nunca lo había reconocido, ¿no? Nunca lo había reconocido, pero cuando ya llegó su papá a una avanzada edad, le dijo que lo iba a reconocer y lo iba a firmar, ¿no? Lo iba a reconocer, lo iba a firmar. Sin embargo, falleció sin haber hecho ese reconocimiento. Y él decía, ¿y ahora cómo pruebo que él era mi padre? Porque ya falleció. En caso de que fue una exhumación, se toma generalmente huesos y se hace el examen de ADN y se puede determinar automáticamente. Claro, se le recomendó la exhumación. La pregunta es, los hermanos del papá, los tíos... Claro. O sea, lo ideal sería exhumarlo. Si no se puede, se tiene que agarrar hermanos, pero varios de sus supuestos tíos para compararlos. Sí se puede. Los hermanos directos del papá. Y a su vez también había que tener también el perfil de la mamá. Porque acuérdense que son dos numeritos. Ya tengo los números ya. Este número 1 es de la mamá. Por lo tanto, el 2 debe ser del papá. Entonces, ese 2 es el que tengo que homologar. Y si no tiene la mamá tampoco. Ahí está jugando con dos alternativas. Pero no se puede solamente con los tíos. No, pero los tíos también. Pero acuérdense que con qué compara del niño o del joven.
va a tener dos números, pero tiene dos opciones que puede jugar, pero puede coincidir con el papá y no la mamá. No sabemos. Después se recomienda primero de los dos numeritos, descartamos la mamá, por tanto el que tiene es el que homologa. Sí se puede hacer estadísticamente si tienen ser primos o hermanos, dependiendo de los marcadores que se utilizan. Esa es la recomendación de tío sobrino. Claro. En estas investigaciones delictivas, ¿no? Hay muchas personas que por A o B se les encuentra su perfil genético en la escena, ¿no? Y sin embargo ellos aducen de repente haber estado allí en fechas muy anteriores y no en la fecha en que se cometió el crimen. Entonces, ¿cómo ellos podrían desligarse de este tipo de...? Claro, la muestra primero es saber cuál fue el soporte que se encontró, ¿no? Si fue sangre, porque puede ser de otro momento, como dice, puede ser de ayer y no debería. Entonces va a tener que demostrar quién estuvo en ese momento para sacar la muestra. Vamos a suponer que si es caso de un homicidio, esa sangre que se encontró implica que este señor tiene medidas. Por lo tanto, podemos ver. Entonces, habríamos que demostrar que realmente es bien. Ahora, si es cabello, es peor, más difícil, ¿no? Porque sé que el cabello se nos cae en el piso. Bueno, puede ser, le digo, que haya caído 1 o 2 del cabello. Ahora, él ha estado ahí. O sea, ahí sí es un poco difícil. Tendríamos que analizar qué muestra, qué lugar, qué soporte, en qué momento, ¿verdad? Para poder, de alguna forma, descartar o respaldar su versión, ¿no? Porque las investigaciones delictivas son muy complicadas. ¿Qué opina usted del uso del reactivo luminol? El luminol es solamente presuntivo. Referencial, ¿verdad? Es una prueba de... Usted le echa jugo de naranja y sale positivo. ¿Reacciona? Sí, reacciona positivo. ¿Con qué reacciona el luminol? Reacciona, mejor dicho, la ventaja es dos cosas. Por eso que cuando uno va a una escena llevando luminol o bienestar, uno debe llevar un control positivo. Una muestra control. Pero a la dilución que está trabajando. Dicen si luminol dicen 5 millones y el Blue Star dice 1 millón, llevar muestras a esa intensidad. Porque tú le vas a vas a sacar cuánto es la intensidad y la duración. En cambio, si tú le echas una vez sucedió eso, yo vi con mi control, me salió, y aplicaron y salió positivo, ¿no? Digo, sí, pero esa es otra cosa. No, puse mi control positivo y salió, la intensidad es distinta. Digo, ese es de una naranja. Sí, señor, mi hijo está caminando por ahí. Y realmente echamos luminol y era naranja. Era naranja. Naranja. Todo lo que es cítrico sale positivo. ¿Como el luminol? Luminol. Después eso da falso positivo. Ah, claro, sabemos que existen los falsos positivos. Pero como positivo, como le digo, varía uno en la intensidad y la duración. Claro. La intensidad, o sea, las luces salen bien intensas, para tanto puede estar en luminol, y como también en este caso los cítricos, intensidad y disminuye al momento. Esas son las diferencias. Han hecho ya trabajos de estudio. Y otra cosa también, determinar realmente ese reactivo que estás llevando es realmente esa dilución. Porque tú dices, por ejemplo, utilizas el Adler o dices, es positivo azul, pero la pregunta es, ¿has hecho ver cuánto realmente la sensibilidad? Entonces, pues se recomienda que cuando trabajas o vas a iniciar un proceso, por ejemplo, si compras un lote, agarras uno de ellos y comienzas a sensearlo, a ver cuál es la intensidad que tiene para poder terminar, porque a veces no sale la sensibilidad que tiene. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con la universidad en un proyecto de investigación, cuál es la sensibilidad del Adler. Según dicen que es 400.000, estamos diluyendo las muestras para ver que sea positivo. Claro, la pregunta era porque aquí al Centro de Investigación Forense CISEC vienen algunas personas consternadas porque han sido investigadas o algún familiar está investigado en algún delito y se sorprenden que la reacción del luminol en su inmueble salió positiva, ¿no? Y ellos dicen, no explicamos cómo es que sea positiva. Entonces nosotros siempre recomendamos para hacer el análisis de parte, ¿no? Poder ver las fotos, analizar el informe y obviamente siempre se dice que este reactivo es orientativo, ya que lo determinante va a ser en laboratorio cuando biología forense analice las muestras, ¿verdad? Y determine si es o no es sangre.
¿verdad? Es allí donde... Incluso hay varios trabajos que se han hecho, que han tomado muestras y hacen ADN y se ha podido obtener perfil genético. Se ha obtenido varios perfiles genéticos. Como digo, va a depender de cómo es la situación. Claro, el luminol, si es que es sangre, se va a obtener el perfil. Pero la sangre, cuando dicen luminol, es presuntivo. Claro. No es presunción, no se quiere decir que sea sangre, presunción. Porque existen los falsos positivos y es biología quien va a determinar en el laboratorio si es o no y si hay perfil genético, ¿verdad? Y la pregunta es porque se escucha mucho que se piden presiones preventivas simplemente con un resultado positivo. La idea es que, ya señor, quiero a la hora que han tomado la muestra, ¿dónde está el control positivo con la intensidad de la muestra? Entonces se puede dar una orientación, ¿no? Claro. Porque a veces, pero si no hay control positivo, no me puede decir si estuvo bien o estuvo mal. En cambio, si tú vas con el control positivo establecido, vas a ver la intensidad, si es similar o no. Si es similar, sí. Si es menor intensidad, puede ser un factor positivo de un ácido cítrico, por ejemplo, de naranja. Y también pasa, en mi experiencia me ha pasado que cuando tú usas el reactivo luminol y haces la mezcla, ¿verdad? Después de cierto uso que pasa unos, no sé, 30 minutos, el mismo reactivo se entiende. Claro. Tiene que ser de inmediato la respuesta. Como digo, pasado el tiempo es un factor positivo. Ahora, la otra que viene es cómo se prepara el reactivo. Por ejemplo, el Blue Star es más fácil, es una pastilla y no echas el volumen y no hay problema. En cambio, en el caso de luminol ya viene una cantidad. Generalmente es medio litro con todo, ¿no? Nosotros lo que hacíamos es lo diluíamos en forma proporcional a 50 centímetros. Porque en cambio la mayoría dicen, no, hecho todo completo, pero ya no sirve para otro. No, claro, ya no sirve para otro. Y no sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando usted está procesando ya pasó un tiempo, el mismo reactivo hace una... dentro de la propia botella o emite una luz. Claro. ¿No? El problema es que la reacción es que debe ser de inmediato y generalmente recomienda que esté en oscuridad, el frasco también oscuro por la luz, por reacción. Reacciona a la luz, ¿verdad? Y a veces estás echando y empieza a caer las gotas ya con la misma... Por eso se recomienda que el frasco esté acaramelado o platina para que la luz no vaya directamente. Claro, porque ahora se ve que algunas botellas, algunos reactivos ya son transparentes. Son transparentes, entonces ahí... En cambio, el Blue Star es más chiquito, un solo termina todo. En cambio, casi los otros son como medio litro aproximadamente el de luminol, pues luminol A, luminol B. Claro, entonces es algo que también nosotros debemos entender, ¿no? El luminol es orientativo. El resultado real, o si queremos hablar de certeza, va a ser cuando se ha analizado en el Departamento de Biología Forense que nos determine si es sangre y si hay perfil genético, ¿verdad? Porque puede reaccionar a cualquier otro elemento como la alergia, los cítricos, todo lo que es naranjas, mandarinas. También, ¿verdad? Entonces, existen los falsos positivos. Ha sido una reunión muy gratificante. Agradecemos al experto en genética forense, al doctor Jauca Moriti, por esta sesión. Esperamos tenerlo en próximas sesiones, de repente analizando ya casos, ¿no? Porque estamos invitando a nuestra audiencia a remitirnos casos que ustedes quieran que sea analizado por diferentes expertos para que puedan de alguna forma absolver alguna duda o sustentar la tesis o apoyar el trabajo del Ministerio Público. Tal vez usted quiera darle una recomendación a los investigadores criminales. No, más que todo lo que tienen que tener es en el momento de hacer las inspecciones, observar todo. Porque a veces se nos puede pasar y ahí se nos va la evidencia o el indicio correspondiente. Sí, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a la audiencia, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.